La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema pero muy importante. El título del programa de hoy es La santificación bíblica. Así que le pedimos, mis queridos hermanos, que pongan mucha atención, que anoten las citas y los versículos bíblicos para que este tema pueda ser una bendición en su vida espiritual. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en medio de tu pueblo, antes de que Cristo vuelva. Despierta a los tuyos para que puedan entender la grande necesidad que hay de estar en armonía con el gobierno del cielo, mientras tenemos esa oportunidad que tú nos brindas. Ayúdanos a crecer en ti para que nuestra obra sea efectiva. Bendice la programación de hoy y que la misma sea de bendición para todos los que la sintonicen. Bendice a los hermanos del ministerio, a los enfermos de la Grey y a los que están pasando situaciones difíciles que no fueron ni buscadas o compradas. Reprende todo lo que no sea tuyo, Padre Santo, y toma el control desde ya, de principio a fin, para que tu pueblo pueda digerir lo expuesto para su provecho espiritual. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí, podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana, mis queridos hermanos, los podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 7, donde dice la santa palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. También vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 22, donde allí nos dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. También vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice allí la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 48, donde Cristo nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, donde allí dice la palabra: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 19, donde Pablo nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y al último que vamos a ver es a
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3, donde allí dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan ser santos como Él es santo. En el programa de hoy vamos a analizar a vuelo de pájaro lo que es la santificación bíblica. Y esto lo haremos siendo que hoy día no hay conceptos claros acerca de las verdades importantes relacionadas con el verdadero evangelio y nuestra preparación para la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras hoy se escuchan 1000 voces enfatizando diferentes puntos, muchos no entienden que todo debe ser enmarcado en las palabras del apóstol Pablo cuando dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Lo que quiere decir simplemente es que si no se ha hecho una realidad en nuestras vidas el fruto de la santificación, pues entonces, como dicen en Puerto Rico, no se vistan que no van. La segunda venida no va a ser una bonita experiencia para los que no hayan hecho la preparación debida. Precisamente por eso se da el mensaje de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pues Cristo no regresa esta vez con relación al pecado. Pablo nos presenta en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis queridos hermanos, los que le esperan sabían que la preparación que les correspondía era una en la que debían ponerse en armonía por medio del Espíritu con el carácter de Cristo. Entendían las palabras de Pablo cuando dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para esto fue que vino Cristo, no solo para perdonar nuestros pecados e imputarnos su justicia, sino para capacitarnos mediante la escalera de Jacob o la naturaleza divina a ser apartados del mal, a poder vivir a la altura de la ley de Dios, a ser santos como Él es santo. Así es que nos imparte su justicia. En Romanos capítulo 6 versículo 22, Pablo nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aunque hoy tristemente muchos no se den por entendidos, esto es una parte esencial del Evangelio de Cristo. Y su Evangelio es completo, no a medias. Él restaura al pecador arrepentido para que pueda alcanzar la estatura de Adán antes de la caída. Pero como esta es la parte que duele, porque tenemos que dejar lo que nos gusta, pues muchos tristemente se hacen de la vista larga. Hablando acerca de la obra efectuada por Cristo en favor de la raza caída, la sierva del Señor nos dice: Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la divinidad y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Romanos 8:3. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo, a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad,
Ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograrán otra cosa que un fracaso. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el libro Fe y Obras, la página 71, el párrafo 3. Esta es la finalidad de la obra de Cristo, que es hacernos completos en Él, lograr que la santidad sea una realidad en la vida del creyente. Pero algunos que a lo mejor se han resignado a una vida de pecado, tristemente dicen, ser santo solo implica estar apartado. Y dicen esto en un sentido de distanciar el concepto de ser apartados del mal. Pero esa es una definición miope de lo que es la santidad. La sierva del Señor nos presenta una definición muchísimo más clara de lo que es la santidad cuando nos dice, la santidad no es un arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista, y fiarse de Dios con confianza que no vacile, y descansar en su amor. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 42, el párrafo 2. Tristemente, la mayoría de los profesos cristianos no creen que este estado pueda ser alcanzado en el tiempo que se nos da de vida. Actualmente creen que seguirán pecando hasta que Cristo venga y que el Dios de Disney, con un acto mágico, los transformará en seres puros, resplandecientes y sin pecado. Pues eso a lo mejor sería una buena serie para Netflix, pero realmente ni es cierto ni tiene que ver con la verdad. La Biblia es clara al respecto, pero aunque esté disponible en muchísimas aplicaciones para los teléfonos inteligentes, parece que la mayoría no la quiere leer y mucho menos comprender. Hablando en un lenguaje sencillo, el apóstol Pablo nos explica lo siguiente de una manera magistral, cuando en Romanos capítulo 6, versículo 19 nos dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y al escuchar eso, no me puedo contener y tengo que decir más claro, no cante el gallo, para que la claridad de la santa palabra pueda alumbrar a las mentes que anhelan conocer los designios de nuestro buen Dios. Alabado sea su santo y precioso nombre, ahora y siempre. Cristo vino para que pudiéramos alcanzar la perfección cristiana. Y esta es la verdad que tenemos que atesorar. Esta es la fe de Jesús y debe ser nuestra fe. Tenemos que creer esto y vivir a la altura de esa creencia para lograr la victoria. Explicando más al respecto, la sierva del Señor nos dice, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y entonces nos dice una verdad poderosa. Continúa la cita diciendo, ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar
las facultades muertas del alma y a traer ésta a Dios, a la santidad. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Camino a Cristo, la página 18, el párrafo 1. Ese mismo poder, mis queridos hermanos, que fue utilizado para crear todas las cosas al principio, es el mismo poder que restaura el corazón del hombre. Y no es en vano, pues en Mateo capítulo 5, versículo 8, Cristo nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Moisés pidió ver la gloria de Dios y no se le permitió en su totalidad, pero mediante la obra de Cristo, esta petición será concedida a los que acepten la solución del cielo. La multitud de los redimidos se gozará en este respecto, pues serán como los ángeles y verán a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 25. Ahora, hablando de su obra, la que hace en el interior del hombre, Cristo mismo nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y mis queridos hermanos, esto no se está refiriendo a una velada casual. Abundando un poco más, la sierva del Señor nos explica: Él vendrá, no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 y Miqueas capítulo 7 versículo 19. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Efesios capítulo 2 versículos 21 y 22, y la cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 132, el párrafo 2. Definitivamente Él hace la obra interna, pero el abrirle la puerta indica la obra que nos corresponde a cada uno de nosotros. El oír su voz nos deja saber que debemos estar atentos y dispuestos a obedecer su santa palabra. Y recuerden que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, como dice Pablo. El abrir la puerta implica vivir lo que hemos recibido de Dios, y solo de esta manera puede entrar el visitante divino. Así puede santificar la morada de barro que somos y asemejarla a la imagen divina. De esta manera se hace una realidad en el hombre lo expuesto por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, donde nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa era la oración de Pablo por todos los que escucharon las buenas nuevas de Jesucristo. Deseaba que el fruto del Evangelio fuera una realidad en sus vidas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oraba por los que están en Cristo, pero estos deben mantenerse en Él en todo momento. La sierva del Señor nos dice al respecto: muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo.
Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros, no solo al principio y al fin de la carrera, sino en cada paso del camino. David dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no resbalaré. Y esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Camino a Cristo, la página 69, el párrafo 1. Esta es la parte que muchos a veces olvidan y tratan de seguir adelante desprovistos del Maestro de Galilea. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aunque la caminata sea de largometraje, se supone que la hagamos en el Maestro, con el Maestro, al lado del Maestro, para que la misma sea de provecho espiritual, para que podamos crecer en Él, yendo como Él. Y alguien puede preguntar: ¿pero cómo es que se logra tal cosa? ¿Cómo es que se hace eso? Pues la sierva del Señor nos responde esa interrogante cuando nos dice: preguntaréis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. De la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. El justo vivirá por la fe. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. Pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fortaleza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Queridos hermanos, esa cita la encuentran en El Camino a Cristo, la página 69, el párrafo 2. Eso es lo que nos corresponde hacer para vivir vidas victoriosas en Cristo. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Mis queridos hermanos, no hay atajos para lograr el objetivo, pero es alcanzable en los méritos de Cristo. La sierva del Señor nos sigue explicando al decirnos: el Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén: la perfecta obediencia de la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. Dios dio a su Hijo para que muriera por el mundo, pero Él no murió para abrogar la ley, que era santa, justa y buena. El sacrificio de Cristo en el Calvario es un argumento incontestable que muestra la inmutabilidad de la ley. Su penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios en favor del hombre culpable, para que mediante los méritos de aquel, el pecador, pudiera por la fe en su nombre obtener la virtud de su carácter inmaculado. Y mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el libro Fe y Obras, la página 92, el párrafo 2. Como pudieron ver, mis queridos hermanos, no hay otro camino.
Cristo mismo es el camino que debemos recorrer. Y Cristo dice a todos sus discípulos, lo registrado en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como podemos ver, la santidad bíblica no es lo que presenta actualmente la profesa cristiandad, pero ciertamente puede ser una realidad en la vida de aquellos que dependan totalmente del amén, el testigo fiel y verdadero. Los que creen en el evangelio mágico de Disney no quieren escuchar esta importante verdad. Para ellos no hace sentido, pues no conocen la fortaleza de nuestro Redentor. La sierva del Señor nos dice: falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que hayan tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. Esa cita, mis queridos hermanos, la podemos encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 522, el párrafo 2. En este respecto, más que otro, es que el enemigo trata de engañar al que profesa tener la fe de Jesús, para que siga pecando hasta que termine su tiempo de gracia, para que no utilice lo que el Maestro de Galilea ha puesto a su alcance para alcanzar la perfección. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importantísimo que el cristiano pueda comprender que la doctrina de la santificación no es de fabricación humana, sino que emana de las páginas de las Sagradas Escrituras. La sierva del Señor nos sigue aclarando y nos dice: la doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y ruega así: el mismo Dios de paz os santifique del todo. Primera de Tesalonicenses 4:3 y capítulo 5, versículo 23. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Y la cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 522, el párrafo 3. Queridos hermanos, la escalera de Jacob es la ruta a la santidad. Cristo y el ministerio de sus santos ángeles están ahí dispuestos para ayudarnos en este ascender diario. Cerramos el programa de hoy con esta última cita que nos dice: una medida del Espíritu es dada a todo hombre para su provecho. A través del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo está habilitado para trabajar sobre la mente y el corazón del agente humano y atraerlo a Cristo, que ha pagado la suma del rescate por su alma.
para que el pecador sea restaurado de la esclavitud del pecado y de Satanás. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Youth Instructor del 5 de julio del 1894, el párrafo 5. La santificación bíblica está a nuestro alcance. Cristo lo hace posible y solamente espera por ti. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.